Arabia, hace 100.000 años, era una extensa pradera con lagos y ríos, creando un ambiente propicio para la vida, permitiendo que los primeros humanos migraran desde África hacia Arabia. Estas tribus y reinos habitaron y desarrollaron las zonas costeras y fértiles del sur de la península arábiga, adaptándose a los cambios climáticos, lo que influyó profundamente en la historia y la cultura de la región. Culturas vivas. Con Mónica Sumelsu y Cecilia Pachas. Hacia lo profundo y sagrado de Arabia. La cultura árabe tiene sus raíces más profundas en la península arábiga, una vasta región situada entre África y Asia. Desde al menos el tercer milenio antes de Cristo, encontramos allí pueblos nómadas y seminómadas que se movían entre desiertos, oasis y rutas caravaneras. Este entorno natural, árido, extenso y de grandes contrastes, fue decisivo para la formación de su carácter cultural. Hacia el siglo VI después de Cristo viene el punto de inflexión. En esta época, la Meca y Medina ya eran centros caravaneros importantes. Distintas tribus compartían creencias politeístas, cultos astrales y prácticas rituales que se realizaban alrededor de la Kaaba. Este mundo árabe preislámico se organizaba en clanes con una fuerte tradición oral, poesía, genealogía, relatos del desierto y códigos de honor, murúa. Este paisaje humano y natural serviría como base para la gran transformación del siglo VII con la aparición del Islam, que unificó culturalmente a numerosas tribus y expandió la cultura árabe por vastos territorios. En cuanto a las migraciones, lugares sagrados y peregrinaciones de la cultura árabe, tenemos aquellas más antiguas, migraciones que fueron fundamentales en la formación de la cultura árabe desde muy temprano. Los pueblos de Arabia se desplazaron en busca de agua, pasturas y rutas comerciales. Los principales movimientos migratorios tenemos migración norteña, donde las tribus beduinas se movieron desde Arabia Central hacia el Levante, actual Siria, Jordania y Palestina, donde establecieron vínculos con asirios, babilonios y más tarde con romanos. En cuanto a las migraciones hacia Mesopotamia, grupos árabes como Aribí fueron incorporándose a las rutas entre el Golfo Pérsico y Babilonia. Migración meridional. Pueblos del sur de Arabia como Saba, Hadramaut, Maín se expandieron hacia Etiopía y el Cuerno de África gracias al comercio del incienso. Migraciones internas, desplazamientos constantes entre oasis, pozos y regiones pastoriles dentro de Arabia. Estas rutas internas formaron el tejido humano del desierto, tribus, alianzas, poesía y hospitalidad. En la antigua cultura árabe, los lugares sagrados eran puntos de vida y de encuentro en medio del desierto. Los oasis y pozos de agua eran venerados como fuentes de protección y gratitud. Los montes del desierto servían como lugares de contemplación y contacto con lo invisible.
Las piedras sagradas marcaban sitios donde las tribus dejaban ofrendas y pedían guía. Sobre todos ellos destacaba la Kaaba, centro espiritual donde las tribus viajaban en paz para renovar su vínculo con lo sagrado y entre sí. Preparación espiritual. En la cultura árabe antigua, la preparación espiritual comenzaba en el silencio del desierto, un espacio que enseñaba paciencia, atención y humildad. Las personas buscaban claridad retirándose a oasis, montes o dunas solitarias donde el viento y las estrellas actuaban como maestros interiores. La preparación incluía purificación del cuerpo con agua o arena, quietud y observación para ordenar la mente, escucha del viento y del cielo entendidos como portadores de signos, recitación de poemas y plegarias que armonizaban emociones y memoria, intención clara antes de cualquier viaje, decisión o rito. Era un proceso para alinearse con lo sagrado, fortalecer el ánimo y caminar con propósito en medio de la vastedad del desierto. Animales, plantas y objetos sagrados, presencias que daban orientación, protección y sentido a la vida en el desierto. El camello simbolizaba resistencia y guía acompañante del viajero que sostenía en la vida en los largos trayectos. El caballo representaba la nobleza y libertad, y el halcón evocaba la visión clara y la conexión con lo alto. La palmera datilera, la planta sagrada, daba alimento, sombra y esperanza, recordando la vida que surge en medio del desierto. El incienso y la mirra purificaban el ambiente y abrían un espacio interior de recogimiento. Los objetos sagrados eran el agua del pozo, símbolo de renovación y agradecimiento. Las piedras del desierto marcaban caminos y recordaban la persistencia humana. Y las tiendas nómadas eran refugio, pero también lugares de palabra, hospitalidad y encuentro, valores profundamente sagrados para los árabes. La actitud humanista nace de una profunda comprensión del vínculo entre lo divino y lo humano. Desde los antiguos pueblos del desierto hasta las grandes civilizaciones de Bagdad, Damasco o Córdoba, se desarrolló una visión del mundo donde el respeto, la compasión y la búsqueda del conocimiento eran expresiones sagradas de la vida. El principio de la regla de oro humanista, el tratar a los demás como uno desea ser tratado, aparece como una enseñanza central, porque a través del buen trato y la empatía, el ser humano se libera y se acerca a la unidad interna. En los tiempos antes del tiempo, el desierto era solo silencio y arena inmóvil. Dos espíritus, Al-Bahir, la luz del horizonte, y Namira, la danzante del viento, encontraron una semilla negra oculta bajo las dunas. Al elevarla al cielo, la semilla se abrió y pronunció la primera palabra, Kun, ser. Entonces despertaron las estrellas, brotaron los oasis y nacieron los caminos invisibles del desierto.
Del eco de esa palabra surgió la primera tribu humana, capaz de nombrar, imaginar y crear. Desde entonces, mientras el ser humano recuerde esa primera palabra, podrá abrir nuevos caminos, incluso en el desierto más profundo. El desierto simbolizaba la transición entre los mundos, la soledad, la purificación y la búsqueda del sentido. Algunos hablaban de los jinn, espíritus del viento o del fuego, que habitaban en esos lugares liminales. Habitan en las grietas del mundo y acompañan al viajero en la quietud de la noche del desierto. Son presencias que enseñan a escuchar lo invisible, a veces como guías, otras como guardianes del umbral entre lo visible y lo invisible. El pozo, la caverna y la montaña eran símbolos recurrentes de ese viaje al inframundo. El pozo representaba el descenso al fondo del alma. Los pozos y manantiales secretos habitan los espíritus ancestrales que guardan tesoros, revelándose solo a aquellos que caminan con pureza en el corazón. La caverna, el vientre de la tierra donde se regeneraba la vida. La montaña, el punto de ascenso tras haber atravesado la oscuridad. En las tribus antiguas, el viento del desierto es el silencio profundo, y en él se oculta un mensaje eterno. Las estrellas Sujail y Aldebarán, guías en la noche, son seres protectores que alumbran el sendero del viajero. Los árboles sagrados del desierto, la acacia y el árbol de la vida de las dunas, reciben la visita de ángeles y espíritus de la luz. El oasis primordial surge como un lugar luminoso donde el cielo y la tierra se tocan. El viaje nocturno del profeta El-Isra y Miraj simbolizan el ascenso interior que marcó para siempre la senda espiritual árabe. En esta simbología, el inframundo no era un lugar de condena, sino de una transformación interna. La conciencia de esa época estaba dominada por el espacio de representación profundo, donde los símbolos y arquetipos surgían como fuerza. El fuego como vida y transformación, el agua como origen y purificación, la montaña como elevación, la serpiente como renovación, el sol como conciencia. Todo en la naturaleza se convertía en espejo del alma humana. Camino de contacto con lo sagrado. El contacto con lo sagrado surgía del encuentro con el paisaje, en el desierto. En ese silencio se producía la conexión con lo profundo. El fuego era una presencia de energía, la fuerza que impulsa y transforma. Y el cielo lleno de estrellas invitaba a mirar más allá de lo inmediato, despertando una dirección y un sentido interno. A través del desierto, el fuego y el cielo, se buscaba ese contacto con lo sagrado y con la profundidad que les llevaba a una dirección de vida. Las danzas árabes nacen de la vida del desierto y de las celebraciones de los pueblos árabes. Incluyen movimientos suaves y expresivos del torso y las caderas, como en el raqs, charqui, danzas colectivas de unidad como el dabke, y giros espirituales del sufismo que buscan un contacto con lo profundo. Cada uno, ya sea festiva o sagrada, expresa la energía, la identidad y el espíritu de una comunidad que danzaba para celebrar, para unirse y a veces para acercarse a lo sagrado dentro de sí. Las danzas árabes nacen de la vida cotidiana y de la sensibilidad profunda de sus pueblos. En esta cultura la hospitalidad es sagrada. El té o el café acompañan los encuentros y abren un clima de respeto y cercanía. En muchos espacios donde surge la música y la danza
Estas bebidas están presentes como un símbolo sencillo de bienvenida. No son un rito formal, pero sí expresan el espíritu árabe que une a las personas. Experiencia guiada. El silencio en el desierto. Toma una respiración profunda. Deja que el aire cálido del desierto te envuelva. Siente la arena bajo tus pies y el horizonte abierto como un mar dorado que respira contigo. Todo está quieto, todo es silencio. Camina lentamente entre las dunas. Cada paso se hunde suave y el viento borra la huella. No hay sendero, solo la presencia del instante, solo el sonido del viento y de tu respiración. A lo lejos ves una figura sentada junto a una roca. Te acercas. Es un anciano de túnica blanca. Su rostro está en calma. Sus ojos parecen escuchar. Cuando llegas hasta él, sonríe y dice con voz serena: en el desierto, el agua y la palabra nacen del mismo lugar. El anciano levanta un cuenco vacío. Te invita a escucharlo. Te inclinas, no oyes nada, pero en ese vacío comienza a formarse un sonido leve, como si el silencio mismo te hablara. El anciano dice: este es el mito del silencio, porque el silencio no es ausencia, es la presencia de lo sagrado. Cuando el corazón se calla, el desierto habla. Cierras los ojos, sientes el viento rozar tu rostro y en el fondo del pecho escuchas un murmullo, un manantial invisible que nace adentro, una voz que no dice palabras, pero que te llena de frescura y claridad. Allí comprendes que el silencio no está afuera, sino adentro de ti, esperando ser escuchado. El anciano se levanta y se aleja entre las dunas. Su figura se confunde con la luz. Solo queda su sombra que vibra en el aire, como un eco que te acompaña. Respira profundo y siente cómo en ti también el desierto florece. Ahora abre lentamente los ojos. El horizonte brilla y el silencio que encontraste ya no es vacío, es presencia. Es vida.